Buenas noches, un miércoles más. Estamos aquí para hablar, pues bueno, de muchas cosas interesantes y hoy tenemos pues otro invitado que nos va a hablar de Cepsinat, ¿sería la palabra correcta? Cepsinat. Cepsinat es una empresa a la cual dais terapia, formación y bueno, aunque hoy tenemos un representante, pero realmente esto es un equipo de personas, ¿no? Sí, somos un equipo. Tenemos aquí su currículum, Alfonso, pues es un currículum enorme, grandísimo, hace un montón de cosas, pero realmente te centraríamos como psicólogo, ¿sería la palabra? Sí, realmente la principal actividad a la que me dedico es la psicología. La psicología. Desde el enfoque también de las terapias alternativas, del enfoque holístico e integral. Lo que hemos estado hablando antes es que vosotros ya no es que ayudas a personas, sino que ayudas a empresas. Sí, hay una parte de las constelaciones familiares, de la sistémica que viene de Hellinger, que desarrolló su editor, Gunther Weber, y de ahí surge lo que se llama el coaching sistémico o las constelaciones de empresa. Y una de las partes que hacemos, además de formación a consultores y coaches, es la parte de asesoramiento sistémico a empresas. Siempre desde el enfoque de la teoría sistémica que desarrolló Hellinger y se aplica al campo de la empresa. Entonces, ¿realmente son para empresas que tienen grandes problemas o no? No, es para cualquier tipo de empresa que quiera, pues... Digo, para que nos te extiendas un poco más en el tema, porque a lo mejor hay mucha gente que sabe lo que es una constelación, pero una constelación normal de persona física que tiene un problema y va y lo soluciona, pero a nivel empresa a lo mejor es la primera vez que lo escuchan. Sí, el coaching sistémico, y dentro del coaching sistémico las constelaciones organizacionales abarcan muchos aspectos. Es también para trabajar con equipos y potenciar su rendimiento, para solucionar conflictos, también por si quieren ver si un producto va a tener cabida en el mercado, va a tener apertura. Pues, por ejemplo, ahora estamos trabajando con un comercial que está exportando azulejo a Estados Unidos y cada vez que él quiere enfocar cómo tiene que ir a una feria o cómo tiene que entrar a los clientes o cómo tiene que colocar mejor en el producto en el mercado, hacemos una constelación, hacemos un trabajo de coaching con él también para ver cómo tiene que llegar al cliente y le está dando muy buenos resultados, él está muy contento. También hemos trabajado con equipos de discotecas de relaciones públicas que han mejorado el rendimiento de la discoteca, hemos trabajado formando consultores, hemos trabajado también en ver cómo un gerente en Barcelona tenía que enfocar un proyecto con la Volkswagen, también tuvo muy buen resultado, es decir, abarca todo este tipo de... incluso también a nivel de pequeños empresarios o empresas que a lo mejor pues no están funcionando muy bien, pues les asesoramos un poco a la hora de ver qué tienen que mejorar, qué tienen que potenciar, si es un problema interno de la estructura de la empresa, si el producto lo tienen que mejorar, si no llega bien al cliente, todo este tipo de cosas a través del coaching sistémico. Simplemente es un cambio de enfoque, ¿no? Sí, es una forma de verlo, es más como conectar con esa especie de inconsciente colectivo y ver si ese producto va a tener cabida o no va a tener cabida. O el problema está en una de las personas. O el problema está en una de las personas, o la relación del equipo, o que no se cumplen objetivos, o que ha habido historias que hay que resolver entre miembros de diferentes grupos o equipos de la empresa, y ver si van dirigidos, si hay una identidad de empresa, hay una visión de empresa, pues todo esto, pero siempre desde el punto de vista del coaching sistémico, desde que los equilibrios, que haya orden, que las cosas estén en su sitio, es un poco lo que solemos hacer. Luego, aparte, lo que llamaríamos constelaciones familiares normales y corrientes, ¿también hacéis? Sí, empezamos con las constelaciones familiares en el 2005 a trabajar con grupos de personas y por circunstancias acabamos haciendo un curso en el CEI de Valencia, un curso de constelaciones de empresa. Me gustó la idea, empecé a entrar en el mundillo y al final acabé haciendo una formación un año en Bilbao con los mejores que hay actualmente en el mundillo del coaching sistémico, de las constelaciones de empresa, y a partir de ahí empezamos a aplicarlo y la verdad con muy buen resultado y la gente está bastante contenta. Y luego por lo que veo aquí en esto que primero que nada tienes que pedir cita previa, no puedes ir. Sí. El papelito es precioso, con piedras, hacéis un montón de terapias, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí me dice que hacéis masajes. Sí. Pero muchas clases de masajes, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí pone masaje Ayurveda. Ayurveda.
Sí, son tipos de masajes que vienen desde esta es la parte oriental, la parte más exótica de los masajes que ofrecemos. Entonces, pues aparte de este tipo de trabajos de grupo, también hacemos pues todo tipo de terapias alternativas y también empezamos hace años con el quiromasaje y también formamos gente en quiromasaje y luego pasamos a aprender toda la gama de productos, toda la gama de trabajos que se hacen con terapias orientales y también el masaje ayurveda, pues masajes que vienen de la parte de la India. Entonces, por eso la especialista es mi socia, que es la que lo lleva. Cada uno lleva una parte. Pero en principio también hemos formado gente que está trabajando en balnearios, ofrecemos formación a profesionales de balnearios que quieran aprender toda la gama de este tipo de terapias que están ahora tan de moda. Y además con Porque, por ejemplo, ¿trabajáis con piedras? Sí, masaje con piedras. Sí, relajación coreana. Bolas Baudín. ¿Qué es lo de las bolas Baudín? ¿Qué es eso? Pues es un masaje que se hace con unas bolas que vienen de la parte oriental y que lo que hace es equilibrar el yin y el yang y a la vez dar masaje con las bolas. ¿Con las mismas bolas, no? Sí, con las mismas bolas, sí. ¿Hacerlo con las manos? Trabajan con los meridianos, sí, con las bolas sobre el trabajo de los meridianos. Es decir, el masaje oriental es mucho más complejo que el masaje normal porque además tienen 16 tipos de maniobras. Y tienes que, según lo que quieres, si es tonificar una parte del cuerpo o dispersar, quitar la carga o añadirle un poco más porque está en defecto, pues utilizas un tipo de manipulación a otra, un tipo de dedo a otro. Es mucho más complejo y requiere mucha más especialización que en un simple masaje que no... Realmente el masaje del que podamos estar acostumbrados. Por ejemplo, aquí en la hoja, que es preciosa, la enseñamos a cámara, ¿vale? Tiene como que unas piedrecitas, ¿no? Entonces, ¿esto qué sería? Que después del masaje, ¿qué ponéis? ¿La simbología de cada chakra? No, esto es el recorrido de un meridiano. Entonces, ahí lo que se trabaja es el canal de la columna. Entonces, ahí lo que hace es con las piedras, supongo que esto debe ser las piedras calientes, y lo que hace es, pues nada, potenciar el efecto por lo que de veo ahí, un ágata, una cornalina o un cuarzo verde. En esta parte, te digo, la que más sabes mi socia, que es la que viene en un programa, en la parte de masajes orientales lo lleva más. Lo lleva, y luego, bueno, lo que veo aquí, que hacéis formación, hacéis cursos de formación, es lo que hablábamos, ¿no? Quiromasaje, dais una formación tanto de base como superior. ¿Cómo sería esto? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues el principio es que la gente empiece a trabajar con la parte del masaje, que empieza a tratar es más el masaje deportivo, las primeras lesiones, y ya en los cursos superiores ya se empiezan a trabajar cosas con más profundidad y se atiende a un mayor número de lesiones y lesiones mucho más serias. ¿Cómo podríamos decir un futbolista? Sí, hemos tratado gente, hemos tratado deportistas y sobre todo lo que nos diferencia a la hora de tratar a la gente es que utilizamos el tuina. El tuina es la fisioterapia oriental. Es la parte de fisioterapia. ¿Explicar un poquito qué es eso? Sí, la diferencia en el tuina, lo que se trabaja es mucho más con las manos. También se trabaja con acupuntura, con electroestimulación en las agujas y se trabaja el sistema ligamento tendinoso, pero teniendo en cuenta el funcionamiento del cuerpo según la medicina china, ¿vale? Por ejemplo, para los chinos, si tú trabajas una distensión de un ligamento o un esguince, tienes que trabajar con el meridiano de ligamentos y tendón, y ese meridiano para ellos está relacionado con el hígado y la vesícula biliar. Entonces, aquí, aparte de trabajar las zonas que están afectadas, irías a trabajar también el ligamento, la parte que, digamos que, el meridiano que se encarga de los ligamentos y tendones, que es el hígado y la vesícula biliar. Entonces, trabajarías o con shiatsu, con presión en los puntos o trabajarías con agujas. Entonces, es como que abarca mucho más porque no solo trabajas la parte externa que está afectada, sino que además trabajas los órganos que están asociados y que se encargan de ligamentos y tendones o de sí, porque a lo mejor nosotros pensamos que es un problema de tendón y a lo mejor es un problema de hígado, ¿no? Para la medicina china y la forma en que enfocamos nosotros la forma de trabajar este tipo de terapias o este tipo de patologías, lo enfocamos desde que el cuerpo es un todo. Nosotros partimos de la terapia holística integral, que habla de que el cuerpo es un todo en el conjunto de sus partes, un macrocosmos en el microcosmos, y que en cualquier órgano se ve reflejada tanto la historia del individuo como las circunstancias, como las emociones que acompañan, como que la disfunción en ese órgano ha podido producir, pues si tú alteras mucho el hígado y la vesícula biliar, pues vas a tener tendencia a tener mayores esguinces,
y distensiones del ligamento y todo este tipo de patologías. Si trabajas, si el bazo estómago lo tienes mal, pues vas a tener más sobrecargas musculares. Entonces, tenemos en cuenta cómo funciona la medicina china a la hora de tratar. ¿Y la zona emocional cuál sería? La zona emocional lo que hacemos es equilibrar el consciente y el inconsciente. Y entonces aquí el meridiano que trabajamos es hígado y corazón, los meridianos. El hígado porque tiene que ver con la parte inconsciente y los chinos el consciente, el Shen, lo atribuyen a la zona, al corazón, es el órgano que rige la parte de la mente consciente y la forma en que reconducimos la vida, también tiene que ver con la alegría. Entonces, cuando una persona está muy estresada, para los chinos tiene lógica que aparezcan los infartos de corazón, porque está muy estresado el funcionamiento del órgano y de los meridianos asociados al corazón. Entonces, nosotros tenemos en cuenta todo este tipo de trastornos a la hora de hacer un tratamiento completo. A mí el otro día me estuvieron explicando una persona que hacía acupuntura que me llamó mucho la atención, es que utilizaba la oreja, decía que era como un feto, y en la cual la forma que hacía un feto, luego lo pensabas y decías, tienes razón, y depende en el punto en el cual pinchaba, realmente te estaba activando o desactivando a nivel energético. Hay varias zonas en el cuerpo que se utilizan como zonas reflejas. Está la planta de los pies, de ahí viene la reflexología podal. En el iris también se pueden ver. Depende de la mancha. Sí, depende el iris se distribuye, se ha dividido en varios sectores como si fuera un queso. En cada sector se han descubierto que tiene que ver con los órganos del cuerpo y también a través del iris se puede hacer un diagnóstico aproximado de las tendencias que la persona puede, o problemas que en la vida puede desarrollar una persona. Y la oreja es otro de los órganos que se trata también porque digamos que está el dibujo de todo el cuerpo humano, es como el feto al revés, esto sería la zona de la cabeza y aquí es como si esto fuera la zona de la columna, toda esta zona interna, a ver, de aquí, todo esto sería la columna, ahí estarían las dos piernas y es como si tuviéramos el cuerpo dibujado en la oreja y a través de ahí sí, también a mí me se hizo puede... gracia como le ponían unas agujitas a una chica y me estaba explicando que depende de la posición, bueno, y comentando con la chica, ¿vuelves a tener? Dice, no, es que no he vuelto a tener ningún dolor desde que llevo, dice, ni me molesta para dormir, ni nada, son unas agujitas muy pequeñitas con una especie de esparadrapo encima. Sí, es lo que llamamos chinchetas o las semillas, hay dos tipos, está la semilla que es una bolita que va pegada con un esparadrapo y luego está una chincheta que es como un pinchito, que hace la misma función que una aguja y se deja puesta. Y sigue haciendo efecto en el cuerpo. ¿Y no te duele ni...? A ver, si yo siempre digo que cuando se van a poner de lado se van a acordar de toda mi familia por orden alfabético a la hora de dormir. Y se suelen acordar. Si te llevas unos pinchos en la oreja y te apoyas, pues el paciente, duele. Sí, lo que pasa es que al final el cuerpo se acostumbra. Ya. Luego aquí me pone tuina. Sí, el tuina es la fisioterapia oriental, lo que te comentaba, lo que abarca el tratamiento del sistema ligamento tendinoso y el tratamiento de los músculos, los huesos, desde el punto de vista de la medicina china, que es lo que te comentaba, y donde también se trabajan manipulaciones. También ellos tienen un tipo de osteopatía que desbloquean lo que es las vértebras. Cuando hay contracturas o microrotaciones de las vértebras, ellos las recolocan con osteopatía y se trabaja también pues, mucho la terapia manual. ¿Y eso de que se suben encima y andan encima de ti? No, eso es otra técnica. Vale, esto no es creo que es el masaje tailandés o esto es otra técnica diferente. Luego veo que hacéis acupuntura también. Sí, sí. Una de las cosas que hacemos es la acupuntura, aparte está dentro del tuina sería una parte de la medicina china, de la MTC, y dentro de otra de las técnicas es la acupuntura, y la acupuntura la utilizamos para trabajar desde todo tipo de patologías del sistema nervioso a algunas que podemos tratar dentro de las patologías que puede tener los trastornos del cuerpo. Luego hacemos osteopatía, estructura y periférico. Estructural y periférica, sí, eso es lo que hace mi socia. Es trabajar el desbloqueo de la columna vertebral y también pues de articulaciones y trabajar... Y luego hacéis drenaje linfático, ¿eso que es para adelgazar o...? No, el drenaje linfático también se utiliza para que el cuerpo drene a través del sistema linfático y elimine todo ese tipo de impurezas que tiene. La retención de líquidos sí, sería... claro, sería ideal trabajarla con drenaje linfático, sí, todo este tipo de cosas. Pero no lo trabajaríamos a nivel simplemente porque quiero adelgazar, sino lo utilizaríamos... Para adelgazar hay otras cosas mejores como la auriculopuntura. Y hacer dieta, algún tipo de dieta o disociada o macrobiótica, por ejemplo.
que son otra serie de dietas que funcionan muy bien, mejor que un drenaje linfático. Entonces, si alguien quiere adelgazar, pues lo mejor es hacer auriculopuntura y ponerle una dieta. Y entonces, ¿qué haríais? ¿Le pondríais unas agujitas? Haríamos una serie de sesiones, y en esas sesiones la persona ya de por sí desaparece mucha ansiedad por comer. Para eso la acupuntura es muy efectiva, sobre todo trabajando todo lo que es la sintomatología ansiosa, y después, si el paciente está en condiciones, si le apetece hacer algún tipo de dieta. Quiere decir que si eres una persona adicta a la comida y no tienes un problema, el llevar las agujitas te conseguiría... Más que llevar las agujitas, hacer un ciclo de sesiones. Nosotros hacemos ciclos de 10 y luego descansan 10 días y según vemos hacen 10 más o no. La mayoría de veces no es necesario. Para eliminar la ansiedad por comer, la acupuntura suele ser bastante efectiva en un 90% de los casos que tratamos en las 10 primeras sesiones. ¿Y qué lo pondrías en la oreja? O... Ponemos en el cuerpo y en la oreja, y algún punto de oreja y acupuntura general. Y luego veo que hacéis tai chi también. Sí. ¿Es clases de tai chi? Sí, bueno, lo que hacemos es más que tai chi, es formación a monitores de tai chi. Entonces tenemos un chico, Javi, que se encarga de hacer la formación, y él, aparte de hacer, bueno, hace tai chi, pero también hace formación a todos. Si yo quiero ir a clase, puedo participar, o si quiero ir a aprender para enseñar, podríamos las dos opciones, ¿no? Sí, están las dos opciones. Sí. Y luego seguimos aquí, hacemos terapias, naturopatía, homoterapia, fisioterapia, dietética, irradiología. No sé, explícanos un poquito. Bueno, nosotros, como ya te he comentado, cuando empezamos, que empezamos en el 98, ¿Que ya hace días? sí, hace unos cuantos días, empezamos a darnos cuenta de que había una especie de vacío en la atención a los pacientes, pues debido a la masificación que había en seguridad social. Entonces empezamos con mucha ilusión, como se empiezan todos los negocios, pero al final nos dimos cuenta que nos habíamos metido en un embolado más grande de lo que nos imaginábamos, porque la gente tenía verdaderas carencias y verdaderas necesidades. Entonces, dentro de todo lo que habíamos ido estudiando, lo que habíamos ido recogiendo, lo que habíamos ido aprendiendo, desarrollamos, como te he comentado, el enfoque dentro de las terapias holísticas e integrales. Entonces le dimos un enfoque a la forma de trabajar, le dimos una filosofía primero. Creamos un contexto, una estructura de qué es lo que sentíamos que era necesario para que el paciente o el cliente llegara a la sanación, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta, y que luego a lo largo de los años la experiencia terapéutica nos ha dado la razón, lo ha confirmado, es que el origen del conflicto siempre es emocional. Estoy completamente de acuerdo. Ya empezó, lo hablaba Luis Hay, luego lo habló Edward Bach. La última vez Primero Edward Bach. Una persona que hablaba de Luis Hay, que es diríamos, la representante que tiene aquí en la comunidad, y cómo las personas, pues, no sé, yo lo compruebo muchas veces cuando voy en el autobús, observo mucho y a lo mejor ves a personas completamente jóvenes y las ves con el ceño fruncido y las ves que están como agresivas, están, independientemente de la situación laboral, económica y funcional de cada uno, que en ese aspecto no vamos a entrar, ¿no? Si nos damos cuenta cómo el carácter de las personas se está como agriando, sería la palabra, ¿no? Sí, bueno, también por la sociedad en la que vivimos y más que nada por la situación que estamos viviendo ahora. Todos los factores externos, pues evidentemente influyen mucho. Y bueno, pues también porque vivimos en una sociedad que la educación es represiva, no es una educación de premiar a quien hace las cosas bien, el que está pagando toda la vida Hacienda, pues no viene el señor Rajoy y te felicita con 2 palmaditas, sino que si no pagas, pues al siguiente trimestre te levantan al aire. Si no están los bancos, sino pues todo este tipo de circunstancias en las que vivimos, esta educación que es negativa y que no potencia para nada ni la autoestima de las personas, ni el quererse más a uno mismo, pues todo esto más lo que cada uno ya trae de casa y trae de serie, pues se va sumando y se acumula. Esto es una de las cosas que también nosotros nos dimos cuenta cuando empezamos. Entonces, cuando tú miras al individuo, pues miras la educación que ha recibido, la genética, si puedes de alguna manera, las circunstancias que le han rodeado, la alimentación que tiene y sobre todo cómo eso está influyendo en el aspecto emocional de la persona, ¿no? Porque ya lo dijo Bach, Edward Bach, con las flores de Bach. Sí, también hemos hablado de las flores de Bach.
también lo dijo Louis Hay, y ahora también el doctor Hammer, que acabó en la cárcel, que era un médico alemán, que él demostró el origen emocional del cáncer. Y él ya empezó a hablar y a definir que habían dos fases en la aparición de toda enfermedad, que es la fase activa y la fase de resolución, y en la fase activa él hablaba del bloqueo emocional, de cómo un bloqueo emocional puede derivar en que aparezca y se somatice la enfermedad. Es decir, cuando no resolvemos un conflicto, y ese conflicto puede venir ya por educación, y esa educación viene de nuestros padres, que ellos a su vez han vivido una serie de circunstancias, y esto es lo que tratamos también un poco con las constelaciones familiares, este tipo de enfoques, es decir, el origen hereditario, familiar de la historia o del trauma, ¿no? donde empezó la historia o el trauma original. Entonces aquí todo este tipo de emociones producen un bloqueo en el cuerpo, y ese bloqueo, cuando el inconsciente no es capaz de resolver el conflicto, lo que hace es que lo manda a la periferia. ¿Y cómo lo hace? Pues somatizándolo en forma de enfermedad. De hecho, ya la biología cuántica ya empieza a demostrar que cuando se produce una emoción o una situación de estrés que es continuada, los receptores de ciertas partes del cuerpo cambian incluso su estructura y crean genera una especie de sinapsis que es afín a esa sustancia, ese neurotransmisor que se libera continuamente, y ahí aparece la angustia, por ejemplo, en el estómago continuada. Y de alguna manera nos programamos para continuamente, al recibir ese input, ese estímulo, automáticamente responder ya de esa manera, y creamos una especie de reacción en cadena. Esto con el tiempo nos genera un gran problema, porque lo que ha empezado siendo que me estresan las camisas a rayas, ahora ya son las camisas a cuadros, luego ya es cualquier cosa que tenga cuadros, y al generalizar ese fenómeno es cuando sí, aparecen como la las película crisis. aquella que el señor no podía andar pisando algo que estuviera en... Sí, la de Jack Nicholson, ¿no? Sí. Sí, es una neurosis obsesiva con ritual de repetición, tiene todas las características de una patología seria ya. Entonces, aquí lo que nosotros nos dimos cuenta es del origen emocional, y lo que hacemos no solo es enfocarlo desde cualquier tipo de trabajo que vaya a recuperar el cuerpo físico, sino que también lo hacemos desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de darle a la persona un encuadre en la vida, porque aquí es como que partimos un poco de la medicina de los antiguos griegos, que ellos ya decían que había una parte somática, una parte psíquica y una parte espiritual, ¿no? Entonces la parte somática es el físico, por la psique entendía las emociones y sensaciones y pensamientos, y la parte espiritual sería como el desarrollo de la persona, ¿no? El encontrar en la vida alguna ilusión, ¿no? Como el texto que habla de... puedes ver a una persona, yo me pongo como ejemplo, ¿no? Siempre, que por circunstancias, por problemas, eres una persona joven y apareces como una persona vieja, y luego pues cambias el chip y luego apareces, oye, ¿que te has operado? No, es que he hecho un trato con la vida, ¿no? Simplemente cambias y ves unas fotos de hace unos años a unas fotos de ahora, y resulta que parece que te has quitado años, sino simplemente es porque has aprendido a disfrutar de pequeñas cosas que no tenemos, ¿no? Sí, aquí tanto Hammer como la sistémica de Hellinger explican muy bien esto que estás comentando, es decir, una persona que arrastra una serie de problemas familiares no está en la vida, está en vivir el drama y en recrear ese drama. Entonces, en la vida todo lo que aparece en tu vida lo único que hace es como que se viste de ese drama. Nosotros decimos que cuando alguien tiene un problema es como si tuviera el punto de mira del Mercedes y todo lo enfoca hacia ahí. Es como cuando, por ejemplo, nuestro padre se compró un Ford Fiesta y de repente solo veíamos Ford Fiestas, o se queda embarazada la mujer y de repente solo ve embarazadas. Pues esto es lo mismo. Cuando alguien está en el drama, solo ve el drama y solo atrae el drama, entonces no está en la vida, ¿no? Una de las resoluciones del conflicto, de la fase activa, cuando la enfermedad pasa a la fase de resolución, es cuando hemos tomado conciencia del primer bloqueo que ha habido, del primer conflicto, hemos dejado de echar la culpa a lo que nos rodea, hemos asumido nuestra parte de responsabilidad, ha desaparecido la queja, la rabia, el miedo, este tipo de emociones que tienen más que ver. Y la aceptación. Y la aceptación. Y en la segunda fase lo que aparece es la culpa. Si seguimos viviendo en la culpa, la segunda fase de la enfermedad se hace más virulenta, y si la gente asume que se acabó el reparto de culpas, que la vida es así y hay que aceptarla como viene, y eso se hace desde una toma de conciencia de verdad, no desde el repetir como un lorito, sino desde otro estado de conciencia, ¿no? Como dice Bateson, ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel en el que se generó. Es decir, si nosotros somos conscientes, tomamos conciencia a otro nivel,
aceptamos de verdad, no desde el repetir, como este tipo de terapias americanas, ¿no?, que repiten como loros, y lo aceptamos de verdad y asumimos que eso es así, el cuerpo puede empezar. Y de ahí lo que comentabas de que sí, efectivamente hay un renacer, un revivir, un volver a la vida, porque hemos abandonado el drama, ¿no?, que todos traemos también. Yo tengo un amigo que tanto es amigo mío como amigo del programa, que se llama Luis, y Luis es el del libro del secreto. No sé si lo conoces personalmente, yo lo quiero mucho. No. Y bueno, ahora está, estos días está por Madrid, en breve volverá por aquí antes de volverse a irse a Los Ángeles, y una de las cosas que él utiliza, dice que a veces las cosas negativas vienen porque ese patrón que tenemos no hemos aprendido de él y se nos repite, y entonces tenemos que dar gracias por esa lección que a lo mejor nos parece muy mala, pero gracias por tenerla aquí, porque esto me ha hecho aprender y enseñar en qué me estoy equivocando para poder seguir mi camino. Porque si no lo valoro o no analizo ese tema, no lo desgloso, pues lo único que estoy haciendo es, como el día de la marmota, ¿no?, repetir realmente el problema. Lo que pasa es que nosotros, una de las cosas que nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar y hablábamos de la metafísica y el poder de la mente y todo este tipo de cosas que están tan de moda, es que hay algo mucho más profundo que todo esto. A veces uno quiere dar las gracias, pero hay algo que se llama las creencias limitantes, ¿vale? Y si yo, por más que repito, ¿vale?, porque el que tiene la fuerza no es el consciente, es el inconsciente. Sabemos que la mente analítica se desarrolla a partir de los 7 años de edad. Hasta los 7 años de edad es la etapa de absorción, absorbemos como esponjas, imitamos a los papás, pero no tenemos capacidad de decidir lo que queremos de lo que no creemos, y ya sabemos que a los 7 años de edad el 99% de nuestras creencias y nuestros parámetros ya están codificados. No es tan fácil como llegar y decir, porque si no nosotros los psicólogos no tendríamos trabajo, nos dedicaríamos a otra cosa. Igual que si funcionara la pastilla mágica contra la depresión, tampoco tendríamos trabajo. No habrían depresiones. Entonces no es tan fácil como a veces poner la fuerza en eso, sino que también hay que hacer un trabajo a nivel de lo que cada uno trae por educación. Para eso hay técnicas que funcionan muy bien, tanto a nivel de trabajar la conciencia individual como a nivel de la conciencia familiar, que son las terapias sistémicas, ¿no? Y ahí sí que nos dimos cuenta, porque empezamos en el 95 y éramos muy conscientes del libro del secreto, de la metafísica, trabajábamos muchas cosas que estaban muy de moda en aquella época ya, y hablaban del yo soy, de lo que tú puedes y lo que no puedes, y nos dimos cuenta que había una parte que realmente era limitante, y a veces no solo con decir, porque tú puedes decir gracias, pero ¿desde dónde lo dices? Por eso hablaba desde dónde nace ese gracias. Si es desde la mente consciente, desde el que tú te quieres creer que eso es así, eso está muy bien, pero el que tiene poder es el inconsciente, y el inconsciente, su lenguaje son las emociones y las sensaciones, y este ya ha sido programado desde la infancia. Es decir, si tú has cogido un miedo, ese miedo lo tienes, no has podido decir no lo quiero porque mi madre era miedosa y yo he aprendido a ser miedoso, y a los 7 años ya estaba, esto ya era así. Entonces luego la vida ha traído una serie de situaciones donde yo a los 7 años tuve miedo, a los 15 me dieron un susto los amigos, a los 25 se fue la luz de casa y pasó no sé qué, y te llega a los 40 con un cuadro de sintomatología ansiosa respecto a los miedos. Entonces ahí no es tan fácil como decir voy a dar gracias, porque tiene que haber un trabajo mucho más profundo, dado que el trauma ya está arraigado, ya tiene pozo, ya tiene nombre y apellidos. Entonces ahí nosotros nos dimos cuenta que había que para que luego la persona pudiera dar gracias, había que primero hacer un vaciado de eso, y luego sí que podía haber un entrenamiento. Pero no era tan fácil. Cuando uno va a hacerse una diálisis, ¿no? Tenemos que sacar primero toda esa sangre sucia para purificar esta sangre nueva. Sería la expresión, ¿no? Sí, es que nosotros somos personas que tenemos unas circunstancias, una educación y una genética, y eso es impepinable, eso es así. Y luego se nos entrena mucho en el pensar, en el reaccionar de determinadas maneras, pero la inteligencia emocional, lo que es ser seres adultos y maduros, y reaccionar desde el poder tener, pues entre comillas, una especie de autocontrol, y no entrar en la rabia, en el miedo, en los descontroles, eso requiere de un entrenamiento, todo ese tipo de... Sí, porque ahora te das cuenta que vas y hay unos ataques de ira por ahí, y dices, para. Entonces todo eso, que es lo que se llama la inteligencia emocional, la capacidad de madurar, de aceptar
la vida como viene, pues requiere de un entrenamiento, no es tan fácil que es como, yo siempre le digo a los pacientes que, bueno, que esto es un entrenamiento, es como el que va al gimnasio y se entrena para, no sé, estar fuerte, o el que se entrena para una triatlón o una maratón. La inteligencia emocional requiere de un proceso y esto es un camino y realmente ni en la escuela nos han educado para adaptarnos a las circunstancias que nos puede venir la vida con cierta madurez. Es decir, ¿no piensas que un poco la pérdida de valores a las cuales, no sé, por ejemplo, nuestros padres, a nosotros hemos dado a nuestros hijos, que han variado mucho, a lo mejor por el nivel adquisitivo que hemos tenido estos años y que ellos venían de una educación un poco, vamos a llamarle primitiva, y ahora nos encontramos con gente de mucha carrera y muchos estudios, y luego resulta que realmente esta gente con tanta cultura y tanto conocimiento, pero son más incultos bajo el respeto y la educación que toda esta gente que a lo mejor no sabía ni leer ni escribir. Bueno, sí que es verdad que estamos observando en los últimos años, tanto porque trabajo mucho con psicopedagogos y profesores, que se ha perdido un poco el respeto hacia la autoridad o hacia el orden jerárquico, que es uno de los principios que se trabaja mucho en la sistémica, en las constelaciones y en las empresas. Yo enseño a que se coloquen por orden jerárquico y luego por antigüedad, y hemos visto que cuando esto sucede no hay discusiones. Entonces hemos visto que tanto en familias como en empresas, cuando un equipo lo colocas por orden, y tengo amigos que son grandes consultores que trabajan con gente de bancos, cuando los colocan por orden en los seminarios que hacen, orden jerárquico y orden de antigüedad, no hay discusiones, es algo que viene desde el inconsciente, es primitivo desde los inicios de que el hombre tuvo conciencia, ¿no? Y sí que es verdad que se está perdiendo un poco este respeto a la autoridad, en parte también propiciado por la mala educación de los padres. Es decir, antes un profesor, ya no digo llegar a darte un bofetón, porque tampoco hace falta llegar a tanto, pero a un niño le llamaba la atención y el niño, el padre en casa le decía: algo habrás hecho. Ahora va el padre a quejarse al profesor: ¿usted por qué riña a mi hijo? Entonces sí que se está perdiendo un poco en algunos casos, no en todos. Yo me acuerdo, cuando era niña, mi padre no era de los que te reñía. Mi padre simplemente con una mirada conseguía que te orinaras encima del propio miedo que te podía ocasionar, ¿no? No te estoy hablando, es que hemos pasado de eso a un libertinaje, pero por ejemplo, yo he estado casada muchos años con un inglés y recuerdo haber estado muchas veces en Inglaterra y encontrarme al hippie o al rasta y el buenas, por favor, perdón, y guardar una cola para subir al autobús por orden de que han llegado. Y aquí, por ejemplo, vas a coger un autobús y te pegan unos empujones y suben y no miran, o el asiento que pone allí reservado para gente mayor, embarazada o con niños, y que ahora pues... Sí, en este tipo de cultura se mantienen más todavía los valores y el respeto. De alguna manera aquí sí que es verdad que sí que un poco estamos abandonando, y eso también se ve en la pareja, por ejemplo, a la hora de esos valores que habían antes, del cortejo a la mujer, del hacerse, que cuando miras realmente, y hay estudios que hablan acerca de todo esto, es necesario, ¿no? Es decir, que se mantenga el respeto hacia la figura de la mujer, pero todo esto con la educación, con el tipo de sociedad en la que estamos ahora, en cómo van las cosas más rápido, en que yo siempre digo que se consumen coches, se consumen parejas, se consumen televisores, se consume de todo, ¿no? Es una sociedad de consumo, todo va muy rápido, todo va muy deprisa. La gente que propicia esto, que no tenga paciencia. Sí. Que lo que antes se aguantaba, no se aguante, pero en sistémica también vemos que esto viene propiciado un poco porque las tornas giran. Es decir, si la mujer ha sido sometida, va a educar a su hija a no ser sometida. Entonces, las tornas cambian. También tiene que ver por el proceso de la solución del conflicto, el cómo se pasa de víctima a perpetrador, y estamos repitiendo siempre el dominar, ser dominado, y esto es en la educación, y luego lo hacemos en la vida, y lo llevamos al campo laboral, lo llevamos al campo de relaciones con los amigos, y entonces también viene propiciado por eso, ¿no? Porque se está cambiando un poco la forma de entender la vida, la forma de entender el respeto entre personas, entre hombre y mujer, en que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ayer, sí. Y la gente pues que se potencia, que no se tenga paciencia, ¿no? Está todo al servicio del consumismo. La gente de cosas, no sé, como podríamos decir, sentarnos a fumar un cigarro. Yo utilizo la expresión, aunque yo no fumo, de fumarte un cigarro y regalarte esos 5 minutos, simplemente mirar para arriba y decir: mira qué sol más bonito,
tenemos hoy, o qué fachada más maravillosa acaban de pintar enfrente, ¿no? Cosas que a lo mejor pasan como desapercibidas. Yo tengo una costumbre de que me gusta mucho llevar la cámara de hacer fotos en el bolso, y a lo mejor voy pasando por un edificio antiguo y hago una fotografía y a lo mejor es de una puerta y me doy cuenta pues de los relieves, los dibujos, que luego para mí mi otro trabajo, porque yo joyas, entonces a veces saco joyas debido a simplemente con una puerta. Bueno, eso requiere un entrenamiento, ¿no? El estar presente requiere un entrenamiento. Es como la filosofía de los taoístas, ¿no? En el Tao lo importante es el momento, es el presente, ¿no? De hecho, hay muchos de los ejercicios son vaciar la mente. Y es complicado porque, como dicen los hindúes, tenemos muchos ruidos internos. ¿Tú sabes lo que decía el dicho de Santa Teresa? Santa Teresa de Jesús decía que teníamos un problema con la loca de la casa. Se refería a la mente, que la loca de la casa nunca paraba, ¿no? Y hay que aprender un poco a parar esa loca. Y ahí lo que percibimos un poco es que es complicado, porque cada uno está en su historia de lo que hará después y vive pensando en el futuro, o vive pensando en el ayer, vive un poco en el drama, y es complicado, ¿no? También esto requiere un entrenamiento, ¿no? Es decir, aprender a estar presentes es una filosofía de vida. De hecho, para muchos maestros es toda una vida. O sea, y disfrutar a veces de tu propio silencio. Esto requiere de más entrenamiento. Sí. Todavía. Yo estoy iniciado en el Tao, entonces por eso a veces disfruto de mis propios silencios, que oigo tantas cosas sin oír nada. Disfruto de tantas cosas en mi alrededor que no lo tienes ahí y realmente lo tienes, ¿no? Esta sociedad no, para nada, hay muy está poca preparada gente, para eso. hay poca gente que está preparada. Por eso luego es lo que hablamos de que tengo un pacto con la vida y voy generando, a lo mejor te enseño fotos mías de hace un tiempo y parezco mucho más mayor que ahora. Simplemente porque he aprendido a disfrutar esas pequeñas cosas, como puede ser un amanecer o simplemente pues el rato del cigarro que no me fumo y estar viendo pues cómo están pintando el edificio de enfrente, ¿no? Bueno, hay veces hay que pararse y plantearse. Lo que pasa que, como te he comentado, requiere primero de querer hacerlo y luego de entrenarse para hacerlo. Y actualmente, complicado. Para la gente en la vorágine que estamos ahora sometidos, con la cantidad de preocupaciones que tiene la gente en la sociedad, con esto de la crisis. Sí, pero bueno, yo puedo tener problemas de crisis, como puede tener cualquiera, ¿no? O de situaciones difíciles, pero no sé, yo será porque he vivido mucho tiempo en el interior de Castellón, en la zona del Maestrat, y entonces como que me he acostumbrado a una tranquilidad, que a lo mejor llego a sitios y ese vocerío en los bares me molesta. Sí que es cierto que en el interior la gente de los pueblos lleva otro ritmo. Ahora me estaba viniendo una anécdota de no me viene el nombre, un holandés que nos dio un primer curso aquí de macrobiótica en Valencia, enfocada a los principios de la medicina china, el yin y el yang, el chi de los alimentos, y él decía que España es muy ruidosa, que en España hay mucho ruido, que somos el país más ruidoso de Europa según él. No, estamos empatados con los italianos. Bueno, sí. Te puedo decir que los españoles, primos hermanos. Los españoles y los italianos somos muy... Él decía que Rick Van Ritten, parece que se llama así este señor, que era muy conocido dentro de la macrobiótica a nivel mundial, creo que se llamaba así. Él decía que, bueno, que aquí somos muy ruidosos. Más es cierto que estás en Valencia, estás ahí cerca de la Plaza de Toros y ahí se oye un montón de ruidos de los coches no sé cómo es la vida en Ámsterdam porque no he estado, pero él sí que comentaba que es muy tranquila. Tengo amigos que han vivido en Ámsterdam y aparte de ser muy tranquilo, no oyes prácticamente nada, ni oyes. También es que van mucho en bicicleta. Y también puede ser que estén muy emporrados también. es legal, están todo el día emporrados y no hacen ruido. Pero mira, yo por ejemplo, ahora por circunstancias estoy viviendo en Valencia. Y entonces hay veces que si te das cuenta mi tono de voz, independientemente que ando un poco jodida de la garganta estos días,
mi tono de voz es muy suave y la gente a veces me habla y hablan muy a prisa y que les falta tiempo, quieren contarte tantas cosas y te das cuenta y dices, para, relájate, tómate tu tiempo, respira, van acelerados, quieren hacer tantas cosas que realmente están viviendo en el ayer porque no les da tiempo a disfrutar el momento. Una de las cosas que me hace gracia, porque cuando empezamos en el 99, 2000 con los grupos de crecimiento personal, que entonces en vez de constelaciones hacíamos trabajos de... Una de las cosas que obligaba yo a los clientes era tres pautas para aprender a vivir más el presente, y era tan simple y tan difícil como yo les decía: andar despacio, hablar despacio, comer despacio. Y si conseguís hacer estas tres cosas, os cambiará la vida. Y al año, cuando cerrábamos el taller, porque estos eran buenos alumnos y venían con ganas, ellos comentaban que les había cambiado la vida. Simplemente parece tan fácil, pero es tan difícil, y si la gente lo pone en práctica, podrá darse cuenta y tomar conciencia que no es andamos deprisa, comemos y hablamos, y si conseguimos dominar estas tres cosas, como que al inconsciente de alguna manera lo recolocamos. Y es un trabajo también muy interesante, y que si a alguien le interesa, pues puede ponerlo en práctica y luego pues, analizar, observar si ha habido diferencias. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Porque lo único que vamos tan agobiados, que al final lo único que conseguimos es crearte una enfermedad, ¿no? Sí, bueno, también porque la gente vive en función de las expectativas que se generan, y cuando no se consiguen las expectativas, pues... Es lo que hemos creado, una sociedad de consumo, que lo único que necesitamos es consumir, y a lo mejor realmente no necesitamos tantas cosas, ¿no? Hay una frase, que no me viene el nombre de este señor, pero era muy buena, que dice: el hombre es el único animal que se fabrica unas muletas para la cojera que él mismo se ha inventado. Y aquí habla de la medicación, los antidepresivos, como la muleta para la cojera que nos inventamos. Es decir, nos generamos unas expectativas nosotros mismos, cuando esas expectativas no se alcanzan, nos autoexigimos y los siguientes nos autocastigamos. Y a partir de ahí es cuando aparecen los estreses varios, las ansiedades, los desánimos, a veces provocados por la vida, a veces provocados por nosotros mismos. O por tus circunstancias, ¿no? Sí, por la vida, por las circunstancias que vivimos. Porque también si tenemos un padre o una madre depresiva, el hijo tiene todas las papeletas, ¿no? Pues sí, es como si hubiera comprado el 90% de los boletos de la lotería. Lo que ha vivido es lo que ha aprendido y lo que a su vez su madre ya traía de... Y esto son conductas que, dentro de lo que hablamos de la sistémica familiar, son las conductas que nosotros no somos conscientes de que traemos ya, ¿vale? Y por eso nos serviría también mucho lo que sería el tema de constelaciones, para poder romper patrones nuestros, de nuestros ancestros, y luego para nuestras próximas generaciones, ¿no? Lo que nos sorprendió a nosotros de la sistémica familiar, que empezamos a trabajarla en 2005, ya fue tarde, porque yo me di cuenta que cuando trabajas con la conciencia individual, con el inconsciente y con el consciente, con lo que piensas y con lo que sientes, hay algo más a veces que no tiene que ver ni con lo que tú crees que eres ni con lo que crees que sientes. Y ese algo más nos dimos cuenta que tenía que ver con lo que cada uno trae, ¿vale? Y cada vez más la biología cuántica está demostrando esto, que nosotros no solo somos el genotipo y el fenotipo, no solo somos el color de piel y lo que como especie humana está codificado, el que es el hablar, el andar, como aprendizajes que ya trae la raza, sino que además la célula también tiene una información de los traumas que sucedieron en el origen de la historia familiar. Y lo sorprendente de la sistémica familiar es cuando ves que aparecen cosas que ni la misma persona sabe que existían en su historia familiar, y cuando las han comprobado, la sorpresa que se han llevado al ver que era un secreto familiar y eso ha aparecido ahí, y cómo eso había marcado la trayectoria y estaba generando crisis de ansiedad en el que viene después, y eso no es consciente, eso no lo dominamos desde la mente consciente. No hay una terapia que pueda ir ahí porque tiene que ver con otras cosas, ¿no? Entonces aquí la sistémica familiar sí que permite reordenar, como que recolocar en la conciencia el recuerdo de esas cosas, esas emociones que se alteraron en su momento y que llegaron a la historia de esta persona de generación en generación a que padezca esa patología o ese tipo de estado emocional. Yo me acuerdo hace muchos años
que estudié quinoanálisis y resulta que, pues claro, me gustaba mucho observar manos, sobre todo cuando más deformes eran. Y me acuerdo que estaba con unas amigas tomando un café en una cafetería y entró una chica, muy poquita cosa, con un bebé que tendría pues como mucho un par de meses, ¿no? Y eso pues lo que suele pasar, ¿no? Cuando entra un niño así pequeñito, a todo el mundo, pues sobre todo a las mujeres, nos acercamos a ver el niño y me llamó mucho la atención de verle la manita, que aquella manita parecía una mano de viejecito, toda llena de rayas y no entendía, y más viendo a la mamá, que era una poca cosa, algo muy insignificante, y pues se sentó allí la señora y a los 10-15 minutos entró el papá de la criatura. Entonces lo entendí todo. Era un señor que hablaba muy alto, la forma de hablar era muy agresiva, nada más oír la voz de este hombre, el niño se puso a llorar porque ya le estaba motivando esa ansiedad, y a ella la veías como que había estado muy tranquila, en ningún momento le había faltado el respeto, en ningún momento le había hablado mal, pero ese tono de voz fuerte y agresivo, la notabas a ella como que tenía miedo. Y entonces, claro, ese miedo dentro de su embarazo se lo había pasado a ese niño tan pequeño, y por eso esas manos parecían como manitas de viejo, ¿no? Era muy interesante para estudiar y sacar de ahí mucho. Bueno, el cuerpo sabemos que está reflejada parte de nuestra historia, ¿no? También en la ideología podemos ver un poco hacia dónde podemos derivar, o cuáles son nuestras tendencias, o qué órganos tienes un poco más débiles, y ya está muy contrastado con muchos estudios, casi como una ciencia, ¿no? Y bueno, pues sí, el cuerpo habla, el cuerpo a través de los rasgos físicos, de la forma del cuerpo, pues hay ciencias que van diciendo, dando pistas. Por ejemplo, luego aquí me pones que hacéis quiromasajes, terapias manuales y reflexología. Esto tiene que ser una gozada, me imagino. Bueno, no, duele. ¿Duele? Duele, sí. La reflexología, como estás trabajando con los órganos, digamos con el reflejo, con la estimulación de los órganos a través de la planta del pie, cuando hay una parte del cuerpo que está más débil y presionas, pues al principio duele. Lo que pasa es que los resultados en la persona a la hora de mejorar de toda la sintomatología son tan exitosos que la gente, bueno, pues el rato que pasan, el dolor, ¿no? Sí, hombre, también lo vas alternando con algún tipo de masaje un poco más relajante del pie, porque si no lo vas a matar ahí apretando y la gente se te va a ir. Pero sí que, bueno, los resultados que tiene, y luego lo que hemos apreciado, porque empezamos, de hecho trabajábamos mucho con reflexología, ahora básicamente lo que hacemos es formamos reflexólogos, sí. Porque, entonces, por ejemplo, si yo quiero acudir a tu centro, ¿tengo que ir a dónde? Estamos en la calle San Francisco, 91, entre Suelo 1, en Castellón. En Castellón. Y tenemos una web y un correo, ¿no lo cuentas? Sí, nos pueden encontrar en www.cepsinat.com. Es simple. Y ahí y seguirnos en la página de Facebook también, nos buscan por Cepsinat, y ahí vamos poniendo todas las cosas que... Todos los cursos. Todos los cursos, pues por ejemplo los viernes hacemos talleres de puertas abiertas, de constelaciones familiares o de empresa. Si puede venir todo el mundo a participar o a ver. ¿Hay cursos gratuitos? Sí, por ejemplo ahora estamos dando las charlas, estamos haciendo 15 charlas gratuitas, como hemos cumplido 15 años. En 12 meses hemos puesto 15 charlas y hablamos de todo, también son de puertas abiertas. Hemos hecho una del chi, de los 9 elementos en macrobiótica, hemos hecho otra del Feng Shui, cada uno se trajo un plano de su casa y un experto en Feng Shui le decía cómo tenía que colocar. ¿Cómo tenía que ponerlo, no? Para poner en armonía. Hemos hecho un taller, vamos a hacer un taller de Aerostick este viernes a las 7, Aerostick, para que vean lo que es gimnasia aeróbica, pero hacemos un poco de todo, ¿vale? De mantenimiento, pero bueno, pues para que la gente se trabaje un poco el cuerpo. Esto es más dinámico, ¿no? Tenemos también pilates, la primera clase es gratuita, es decir, vamos haciendo cositas para que la gente venga y vea lo que es. Las constelaciones los viernes a las 8 si nos llaman, o en Facebook pueden seguirnos, ponemos cuando se hace taller y viene gente a ver lo que es. Si es de empresa,
pues también vienen y participan un poco de la experiencia. Y bueno, pues vamos haciendo cositas y las charlas pues van a seguir a lo largo de todo el año. Es decir, son charlas que daremos, que están anunciadas, que se anuncian si alguien tiene interés, pues se pone en contacto con nosotros o a través de la página de Facebook o a través del correo y vamos. Simplemente en el Facebook, por ejemplo, buscamos Cepsinat y ya nos aparece. Sí, aparece. Y a partir de ahí pues se le agrega y ya pues va viendo. Y recibes información. Sí, va viendo fotos de las cosas de los talleres que hemos hecho, va viendo de los cursos un poco. Y si, por ejemplo, yo como te he dicho antes, yo siempre me pongo como ejemplo, yo quiero organizar un curso, me pongo en contacto con vosotros y también habría posibilidad de... Sí, tanto de recibir un curso como alquilamos una sala, pueden venir y en la sala hacer actividades. Una sala grande, tiene 200 metros cuadrados, ahí cabe mucha gente, es decir, se pueden hacer muchas cosas. Hace un tiempo, ahora no me sale el nombre, este señor que habla del cáncer, que es muy famoso, que va por toda la comunidad, no me sale el nombre ahora. Yo, hijo, que para los nombres, pues yo tengo estamos un los dos problema igual. que acabo llamándole cariño a todo el mundo. Entonces vino también, aquí vino mucha gente, es decir, tenemos a disposición la sala para que la gente pueda dar o alquilarla, o incluso si quiere hacer alguno de los cursos de las cosas que estamos haciendo, de las terapias que hacemos, también damos formación. Hemos dado formación de flores de Bach, hemos hecho formación de reflexología, de quiromasaje, de técnicas orientales. ¿Más o menos qué dura un curso? Depende, tenemos desde introducción al Tuina, que pueden ser 3-4 seminarios, hasta un curso de 10 meses de quiromasaje. Me preguntan que si lo del cáncer si se llama Vicent Guillén. Hombre, es muy bien, Vicent Lo Guillén. acaban de chivar. Es la memoria, yo para los nombres también. Vicent Guillén vino y nos dio una charla allí en la sala, vino muchísima gente. Ahí cabían 100 y pico, por lo que me dijeron. Ese día no estaba lo que me dijo mi socia. Entonces hemos hecho muchas cosas, hemos traído a Sixto Paz, no sé si se oído hablar de Sixto Paz. Vino Sixto Paz una vez, se grabó para la televisión de Castellón y vino allí y estuvo Sixto Paz dando también una charla. Es decir, de vez en cuando traemos gente para que la gente conozca otro tipo de... Pues nos gustaría mucho que nos tuvieras al corriente de todas estas cosas, porque una podría ser una razón para poder venir otra vez y contarnos historias, y otra para que nosotros dentro de nuestra página pudiéramos dar información, ¿no?, a nuevas actividades, porque a lo mejor yo personalmente me puede apetecer participar en ellas, o gente que a través de hecho, la siguiente viene mi socia, creo, a hablarte de toda la parte oriental en detalle, sí. Y de todo lo que la parte por de ejemplo, masajes. yo el sábado me voy a un curso de Tao, ¿ves? A disfrutar en ello. Vienen un lama y bueno, yo cuando vienen pues suelo ir y me lo paso muy bien, ¿no? Ese fin de semana estoy muy flotando y bueno, disfruto mucho, me lo paso muy bien. Y realmente dices, uy, ha pasado el día y no me... ¿Por qué? Porque consigues una paz interior que bueno, yo lo recomiendo mucho a la gente. El Tao, nosotros trabajamos desde el punto de vista de la medicina china, siempre. El equilibrio del yin y el yang en los diferentes órganos. Y también a través del Tai Chi que hacemos, que es un Tai Chi medicinal que trabaja con el cuerpo para equilibrar el funcionamiento de los órganos, de los 5 elementos principales y sus órganos anexos. Y bueno, y el que quiere puede venir y puede informarse o puede participar en algún tipo de taller y bueno, compartir con nosotros la experiencia. Me parece muy interesante lo que hemos estado hablando y yo creo que lo que deberías es comentar otra vez dónde podemos encontrarte. Pues estamos en la calle San Francisco 91 de Castellón, está bastante céntrico, es paralelo a la calle Trinidad y ahí nos pueden encontrar en el 91 entre suelo 1. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros y bueno, yo te emplazo a que otro día vengas y nos cuentes más cosas porque creo que bueno, hemos hecho un pequeño resumen de todas las cosas que hacéis, pero bueno, yo creo que podemos hacer un par de programas más contando toda esta serie de cosas tan interesantes. Muchas gracias. Gracias a todos y hasta pronto. Buenas noches.